El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesucristo: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Una frase un poco complicada, diríamos, un poco complicada de comprender e incluso de aplicar, de encarnar en nuestra vida. Pero es así, hermanos. El que tiene, el que lo ha dado todo, es porque así lo ha recibido del Señor, porque es consciente de que todo lo ha recibido del Señor y por eso lo da absolutamente todo. Hoy celebramos a estos mártires coreanos y he querido ofrecer toda la Eucaristía, incluso con la vestimenta roja propia de los mártires, de las celebraciones de los mártires, porque de hecho que Nuestra Señora también es reina de los mártires, nuestra Madre Santísima es reina de los mártires, ella es la madre del mártir por excelencia, de aquel que da testimonio del amor en la cruz. Igualmente ella ha estado ahí presente en cada gota derramada de cada uno de sus hijos, de cada mártir que ha dado su vida por Jesucristo, su Hijo, por Jesucristo, nuestro Señor. Pues bien, los mártires lo han dado absolutamente todo, lo han tenido todo, han tenido a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, han tenido a Dios en su misterio trino y por eso lo han entregado absolutamente todo. Al que tiene, se le dará más. Ellos han tenido fe, ellos han tenido la valentía de entregarse cada día e incluso de entregar su vida y por eso al final recibirán el reino de los cielos, por eso al final recibirán el reino celestial. Al que tiene se le dará aún más. Al que tiene y lo da todo, agregaría, al que tiene y lo da todo se le dará absolutamente todo. Pero ¿qué pasa con el que no tiene? Dice Jesucristo: al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener, aún aquello que cree tener. Hermanos, no es posible que si Dios nos lo ha dado absolutamente todo, nosotros seamos pinches con el Señor. No es posible que si Dios nos ha dado a su Hijo, a su propio Hijo, nosotros estemos ahí siendo mezquinos con el Señor, midiéndole al Señor el tiempo,
midiéndole al Señor la vida, midiéndole al Señor incluso nuestros propios bienes que Él mismo nos ha concedido. No es posible que si el Señor nos lo ha dado todo, nosotros al Señor le devolvamos una parte o un poco de nuestra vida. Si Él nos lo ha dado todo, todo se lo tenemos que dar a Él. Si Él se nos ha entregado por entero, a Él por entero nos tenemos que entregar. Pero ustedes saben que no siempre es así. Ustedes saben que el Señor, aunque nos da todos los días por entero, ustedes saben que aunque el Señor se nos entregue cada día de nuestra vida, nosotros a veces no le devolvemos ni siquiera el 1% de aquello que recibimos. Somos infieles en este sentido con el Señor. El Señor es absolutamente fiel, pero nosotros somos a veces, de vez en cuando o regularmente, infieles con el Señor. Por esta razón, desde una perspectiva teológica, por esta razón el pueblo de Israel es desterrado a Babilonia. ¿Por qué? Porque teniéndolo absolutamente todo, tenían tierra prometida ya, tenían una hermosa ciudad, tenían el templo santo, tenían una alianza con el Señor, con el verdadero Señor, y aún así prefieren aliarse con otros pueblos, y aún así prefieren serle infiel al Señor por serle fieles a pueblos, entre comillas, poderosos. El pueblo de Israel es modelo para nosotros tanto de arrepentimiento como de pecado, de infidelidad. El pueblo de Israel lo tenía todo antes del destierro, pero nunca supieron, queridos hermanos, nunca supieron aprovechar en todo el sentido de la palabra todo lo que tenían. Por eso, ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa cuando ya es demasiada la infidelidad? El Señor los arranca de donde Él mismo los había sembrado, los arranca de la ciudad santa, santísima, los arranca de la tierra prometida y los destierra. Para Jeremías, el profeta, que hoy hemos escuchado como mención en estos primeros versículos del libro de Esdras, para Jeremías el destierro es voluntad de Dios, porque para el profeta Jeremías el destierro o en el destierro el pueblo tiene que aprender nuevamente a relacionarse con el Señor, a saber recibirlo todo del Señor y a saberlo dar todo al Señor para el Señor. Pero el pueblo, les repito, el pueblo de Israel, así como nosotros, fue mezquino, pinche, infiel al Señor, y por eso el Señor lo destierra a Babilonia. ¿Cuánto le estamos dando nosotros al Señor de todo lo que el Señor nos da? No digo nos ha dado, sino dar en presente. ¿Cuánto le estamos dando al Señor de lo que Él cada día nos da? ¿Cuánto, hermanos de Zaragoza, hermanos del Santuario de la Merced, hermanos cristianos de esta diócesis de León, cuánto le estamos dando al Señor de todo lo que Él nos ha dado? Nos estamos como los santos mártires que celebramos el día de hoy, como San Pablo, nos estamos entregando por entero al Señor. Y aquí, queridos hermanos, es todo o nada. O le damos todo al Señor o no le damos nada, o mejor no le demos nada. Al Señor no le demos obras, nunca. Las obras son para los cerdos. Al Señor o se le da todo o no se le da nada. ¿Cuánto le estamos dando al Señor? ¿Cuánto ustedes, hermanos de la Merced? ¿Cuánto ustedes, hermanos de Nuestra Señora del Pilar? ¿Cuánto le están dando al Señor? Pero no quiero ser tan duro, porque el Señor no lo es. Si el Señor
nos pagara según nuestros delitos, si el Señor nos pagara con la misma medida que nosotros le pagamos a Él, todos estaríamos ya condenados, todos estaríamos ya en el abismo. Pero el Señor, a pesar de que es justo, es misericordioso. Por eso el día de hoy en el libro de Esdras, el Señor habla incluso a través de un rey pagano, a través de el rey persa que gobernaba en ese momento, a través del edicto del rey Ciro. El Señor promete una esperanza al pueblo de Israel, promete o hace posible, más bien, a pesar con ese edicto, hace posible un regreso, una esperanza para el pueblo de Israel. Hoy nosotros con esta lectura del libro de Esdras tenemos que llenarnos de esperanza, porque a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que somos infieles, a pesar de que somos pinches, mezquinos con el Señor es rico en misericordia para cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy, a través de Esdras, nos propone regresar a su casa, regresar a su presencia. Si vos, querido hermano, querida hermana, estás en una situación de pecado, si vos estás amarrado, esclavizado o desterrado por el pecado, confía en la misericordia del Señor. No te juzgues solo vos mismo o vos misma, porque tu juicio puede ser demasiado severo e inmisericordia. Confía en la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso, y a pesar de que seas un pecador o que peques continuamente, el Señor hoy te llama a su casa, a su tierra, a su presencia santa. El Señor es bueno y misericordioso con todos. Ojalá que nosotros, recibiendo esta invitación del Señor a regresar a casa, a regresar a ser nuevamente fieles en el amor, en su misericordia, podamos cantar junto al salmista este hermoso cántico que hemos escuchado. Ojalá que cada uno de nosotros podamos regresar trayendo esas gavillas, trayendo esos frutos hermosos en nuestras manos, esos frutos que nacen de nuestro arrepentimiento, de nuestro deseo de estar con el Señor. El que mucho tiene, o al que verdaderamente tiene, el Señor le da más. Si nosotros tenemos amor, si tenemos arrepentimiento sincero, deseo sincero de estar con el Señor nos concederá absolutamente todo, nos concederá su salvación. Y hablando de regalos, hermanos, hablando de dar, les recuerdo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un regalo hermosísimo desde la cruz. Ahí clavado, mientras su sangre vertía, mientras su sangre se derramaba en la cruz, el Señor nos ha dado un regalo preciosísimo. Él, que a pesar de darlo todo, que a pesar de estarnos dando su vida, aún así todavía tiene algo más para dar. Y ustedes y yo sabemos a quién me refiero. El Señor, desde la cruz, clavado en la cruz, entregándose a nosotros, desde ahí nos concede un don especialísimo, el don de nuestra Madre Santísima, según el Evangelio de San Juan. Ahí en la cruz el Señor nos regaló a su Madre, con sangre en sus manos, con sangre en todo su cuerpo, de hecho, vertiéndose por nosotros. Ahí en la cruz nos dio a su Madre Santísima, y no para que la viésemos simplemente, para que la contemplásemos. Nos dio a su Madre, ¿para qué? Para que fuese nuestra Madre,
y siendo nuestra madre, podamos llevárnosla a nuestra casa. Hoy el Señor, que nos lo da todo, absolutamente todo, también nos da a su Madre Santísima. A cada uno de ustedes el Señor les concede el don de su madre, de su Santa Madre. ¿Qué van a hacer ustedes, como les digo yo a los hermanos de Zaragoza? ¿Qué van a hacer ustedes con este don en sus casas? ¿Qué van a hacer ustedes con la Virgen María en sus casas? Depende de ustedes. Depende de ustedes si quieren que esta presencia maternal sea una presencia santificadora, una presencia intercedora, una presencia real de la presencia misma del Señor. Depende de ustedes si quieren que la presencia de la Madre les ayude a encontrarse cada día con la misericordia del Padre, hecha carne en Jesucristo nuestro Señor. Que todos los mártires intercedan por nosotros, que ellos nos enseñen a darlo todo por el Señor, que nuestra Madre Santísima, Reina de los mártires, también nos enseñe a ofrecernos, a entregarlo todo a aquel que nos lo ha dado absolutamente todo. Que así sea.